Bien. ¿Se ve ahí? ¿Se ve Sí, bien? ahora sí. Bien, buenísimo. Bien, vamos a arrancar con la segunda unidad. Como les había anticipado en la primera clase, cuando comentábamos el programa y en la clase pasada, ahora nos vamos a meter quizás más de lleno en lo que tiene que ver con la escritura académica y con la lectura académica. Vamos a pensar, la propuesta de esta unidad era pensar cómo abordar algunos textos que son académicos o académicos científicos. Lo primero que vamos a señalar es que estos textos son más particulares en el nivel superior que están transitando ustedes que lo que quizás han visto en la secundaria. Bueno, ustedes son estudiantes de segundo año, igual me imagino que esto ya un poco lo saben y más si han transitado ya alguna otra carrera. Pero bueno, algunas de las características que tienen estos textos son que son más específicos, más extensos, más complejos, están vinculados al quehacer científico, demandan una serie de conocimientos previos que requieren pensarlos en red. Ya no vamos a ver contenido tan quizás aislado, sino que vamos a intentar conectar lo que estamos leyendo con el contexto que eso se produce. Otra de las particularidades de la lectoescritura, quizás en el nivel superior, tiene que ver con que ustedes van a tener que escribir muchísimo más para demostrar que han adquirido algunos saberes. Y para eso van a tener que dar cuenta a partir de trabajos prácticos, exámenes, monografías o, como lo van a hacer en esta materia, de un informe al final del año. Para esto tienen que dar cuenta tanto del contenido como de condiciones sociohistóricas en que fueron pensados los contenidos que están dando y sus relaciones quizás con otros sistemas de ideas. Para esto, lo que proponemos, y lo pensamos también en que para el informe ustedes van a tener que seleccionar varias fuentes de información, es una forma de abordar textos académicos, se propone una serie de pasos. Desde la cátedra les proponemos que cumplan una serie de pasos que tienen que ver con una primera lectura de inspección que identifique los datos que ofrece el paratexto. ¿Alguien sabe qué es el paratexto? ¿Se imaginan qué es? Lo que está fuera del texto, digamos, lo que no es el texto en sí, todo lo demás, tipo lo que anexa junto con el texto, las imágenes, los cartelitos, lo que dicen las tapas y todo eso. Exactamente, es eso. Y también incluye, que es muy importante, los títulos, los subtítulos y los datos del autor. Estas tres cosas me parecen fundamentales. ¿Por qué? Porque hay algo que les voy a recomendar y que van a tener que hacer cuando hagan el trabajo final, porque van a tener que chequear de dónde sacan la información, que es googlear a los autores y a las autoras de los artículos que están leyendo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Bueno, primero porque nos permite saber si la persona que está escribiendo es una persona que sabe de lo que está escribiendo, si es una persona que está formada en ese campo, porque nos permite ver qué otras cosas escribe y ya antes de ponernos de lleno con la lectura ya vamos a saber, bueno, por dónde va, desde qué perspectiva, desde dónde está escribiendo. Entonces es muy útil, y esto se lo recomiendo a que lo hagan con todas las materias o cada vez que tengan que leer un texto de alguien o un artículo, buscar al autor, a la autora, y también al medio en el cual está escribiendo. ¿Sí? ¿Alguien buscó de quienes pudieron llegar a leer el texto? ¿Buscó quién era el autor o buscó el medio, el gato y la caja? ¿Se puso a ver, a navegar, sería la página? No, profe, leí quién lo escribió, pero de ahí a investigarlo y eso no. Bien. Bueno, es algo que generalmente es un ratito nomás. O sea, es literal una tarea tan sencilla como googlear el medio o googlear el autor. Perdón, hay un perro muy chiquitito ladrando afuera. Y eso nos permite, por ejemplo, saber que
el gato y la caja, saber quiénes son las personas que hacen el gato y la caja, o saber qué es el gato y la caja, que era el medio en el cual estaba la noticia, el artículo que ustedes leyeron. Y ahí, por ejemplo, nos enteramos que son gente que busca comunicar la ciencia de una manera no tan estricta, si se quiere, o con un registro mucho más coloquial que la escritura científica en sí. Por ejemplo, hablan de un montón de temas que tienen que ver con la ciencia, pero no lo hacen con el lenguaje científico de manera estricta. Ustedes, si leen los artículos, si leyeron el artículo, vieron que el tono en el que está escrito es un tono mucho más coloquial. Entonces, eso es uno de los objetivos que se propone este conjunto de comunicadores y comunicadores visuales, y hay varios profesionales de distintos ámbitos, que es comunicar la ciencia de una manera quizás un poco más entretenida, digamos. Por eso les pasé también el texto de esta página. Bueno, volviendo. Lo primero que les proponemos es esta lectura del paratexto. ¿Por qué? Bueno, primero por estas cosas que ya estábamos mencionando respecto al autor o la autora y al medio para el cual está escribiendo, porque nos ubican y porque nos permiten también empezar a ver cómo va a ser la progresión temática, cómo va a empezar a desarrollarse el texto. Un segundo paso que proponemos tiene que ver con leer el texto en su totalidad, ahora sí, y obtener una idea general de cuál es su contenido. Luego, otra sería el tercer paso, una lectura quizás más por párrafos que nos permite identificar el tema general del texto y los sucesivos tópicos o subtemas a través de los cuales va realizando la progresión temática. ¿Qué quiere decir esto? Leer y ir identificando cómo va desarrollando las ideas. Nosotros ahora, por ejemplo, el texto que tenían recién era un texto argumentativo, y lo que tiene es que va tirando afirmaciones, por ejemplo, o argumentos, y después las va desarrollando y desmenuzando esos argumentos. Y a mí me interesa que ustedes también, cuando tengan que escribir el informe, puedan realizar esto, puedan sostener una idea, y por eso es interesante ver cómo otros sostienen las ideas que proponen. Y por último, identificar el macroacto de habla, que suena algo complejo, pero en realidad es simplemente el propósito o la intención comunicativa con que fue escrito el texto. Es decir, no solo el tema del que trata, sino cuál es la intención de ese texto, qué es lo que busca la persona que escribió ese texto. Bien. Como les decía, en esta unidad lo que vamos a buscar es hacernos de algunas herramientas de escritura, y encontramos en el texto argumentativo una modalidad discursiva que nos ayuda mucho con todo lo que es sostener una idea. ¿Qué es un texto argumentativo? Es una modalidad justamente discursiva que pretende convencer a la persona que está leyendo. Vamos a aportar razones para sustentar una opinión, apelando ya sea a los sentimientos o emociones de las personas, con el objetivo final de que quien lee acepte la veracidad de una idea o de una interpretación que quien escribe está haciendo de la realidad. Un texto argumentativo tiene una estructura bastante sencilla, tiene una introducción, una tesis, que no se refiere a tesis como el formato de escritura académica, sino a tesis como sinónimo de idea central. Una argumentación, un conjunto de argumentos que van a darle sustento a esa tesis, y una conclusión. Bien, en la introducción lo que vamos a ver es que se va a anunciar el tema general que se va a tratar y la postura que se va a intentar defender. Ustedes, cuando hagan un informe, no necesariamente van a tener que defender una postura, porque tiene un tono un poco menos personal que un texto argumentativo. Un informe es un formato quizás un poco más que no tiene tan presente la voz propia en el texto. Pero ustedes sí van a tener que, en la introducción de su informe, hablar de cuál es el tema general en que está inscrito y delimitar cuál va a ser qué va a ser lo que ustedes van a hablar dentro de ese tema general.
En los textos argumentativos encontramos que puede haber citas de personajes reconocidos por el público, o que se van a narrar hechos para llamar la atención, o como tenían en el texto, va a ser una alusión a algún cuento conocido, con el fin de atraernos a la lectura. En los textos argumentativos, la introducción tiene estos dos objetivos, que son presentar el tema y llamar la atención de quien está leyendo. La tesis es generalmente un enunciado bastante breve, en el cual se va a estructurar, a partir del cual se va a estructurar todo lo que viene después, toda la argumentación. Se va a expresar lo que se quiere demostrar. Esta es una afirmación que se pone en debate para ser aceptada o refutada, que puede estar explícita, es decir, que está escrita tal como se pensó, o puede estar implícita, que quiere decir que no esté expresada de forma directa, pero que esté insinuada, o que nosotros al leer el texto entendamos que esta es la idea central que se busca argumentar. Los argumentos conforman la serie de razones que el emisor va a presentar para convencernos de que la tesis, o sea, la idea central, es verdadera o es válida, o que la interpretación del mundo que nos está proponiendo es verdadera o válida. Y para esto se utilizan una serie de estrategias discursivas que ahora vamos a ver, que fortalecen y le dan sustento a la tesis o a la idea central. Bien, por último, en las conclusiones, hay varias formas de concluir un texto argumentativo. Podemos sintetizar las ideas principales del discurso, podemos enunciar cuáles son las consecuencias de esto que venimos hablando, se puede proponer también una determinada actitud o un plan de acción, o se puede también señalar cuáles son los puntos que aún quedan pendientes en este tema y que estaría bueno desarrollar, pero que bueno, no se harán en el texto. Bien, veamos ahora, si les parecen, alguna de estas estrategias argumentativas. Veo que hay mucha gente escribiendo en el chat. Si hay alguien quiere interrumpirme o algo por el estilo, me avisamos. O si tiene alguna pregunta, abran el micrófono y pregúntenos. Bien. Una de las estrategias argumentativas, la primera que vamos a ver, es la pregunta retórica. Se trata de... ¿Saben lo que es una pregunta retórica? ¿Han usado alguna vez? No. La pregunta que se responde sola, no tiene respuesta. Exactamente, es una pregunta que nosotros incluimos, si estamos escribiendo, que podría ser una pregunta que se haga como anticipando una pregunta de quien está leyendo, pero que bueno, obviamente va a ser respondida en el texto, digamos. Lo que hace es justamente esto, anticipar los posibles interrogantes que se formularía quien está leyendo para hacer más fácil el desarrollo argumentativo. También son utilizadas para efectuar una observación implícita, es decir, para hacer una aclaración que no está dicha en el texto, pero decirla de forma de pregunta. Después tenemos la cita de autoridad y la cita refutativa. En la clase que viene vamos a meternos con el formato de citado y vamos a verlo esto en profundidad, pero estas dos son estrategias que son similares, pero que tienen un fin distinto. La cita de autoridad lo que propone es básicamente referenciar una persona, ya sea una persona, un artículo, algún organismo del Estado, por ejemplo, o privado, que sea reconocida en el campo, en el tema que estemos hablando, y que la traemos a colación para darle sustento a lo que estamos diciendo. Por ejemplo, la usamos pues dice, estamos hablando de un tema en particular, por ejemplo, estamos hablando de la pandemia y citamos a la Organización Mundial de la Salud. Entonces dice, como dice la OMS, abrimos comillas y citamos. Eso es una cita de autoridad, ¿sí? Si están leyendo el PowerPoint van a ver que hay muchos ejemplos que tienen que ver con el INADI, con la cuestión de los inmigrantes y algunas cositas por el estilo. Es porque les iba a dar en realidad un texto que hablaba de racismo en Argentina, pero me definí por de la legalización de la marihuana, así que
capaz queda para otro momento el texto sobre el racismo en Argentina, que está muy bueno. La cita refutativa también es una cita que incluimos, o sea, incluimos la palabra de otra persona o el escrito de alguien, pero no la traemos a colación para demostrar que es verdadera, sino todo lo contrario. La traemos para decir que esa idea es falsa y contraponer una idea nuestra o una idea que va a prevalecer. Por ejemplo, podríamos decir, al contrario de como dice el médico tal, y citamos lo que dice el médico, las estadísticas nos muestran que tal cosa. Y ahí estamos trayendo una cita, pero no estamos trayéndola para ponderar lo que está diciendo el médico, sino justamente para refutarlo. Bien, la concesión también es otra de las estrategias argumentativas en que presentamos una idea que creemos que en parte es válida, pero luego vamos a poner otro argumento que va a ser el que prevalece y el que queremos decir. Lo usamos siempre que encuentren esto, por ejemplo, si bien, sin embargo, aunque, a pesar de que. Se parece un poco a la cita de autoridad, pero no necesariamente tenemos que traer a colación los dichos de otra persona o de otro organismo. Luego tenemos la generalización, que vamos a reforzar una afirmación presentada por medio de un argumento de valor universal. Por ejemplo, aquí, en el ejemplo que daba, era la intolerancia es un problema de todos y cada uno de nosotros. La idea es apelar a cuestiones generales o a valores universales para sustentar nuestro argumento. Luego también tenemos la ejemplificación, en que utilizamos básicamente ejemplos para defender de manera específica y concreta una posición. Utilizamos expresiones como, por ejemplo, tal caso, tal como, y etc. La acumulación, que se parece un poco a la ejemplificación, pero que consiste en presentar distintas expresiones que se refieren a lo mismo y refuercen la argumentación. Se hace como una especie de saturación. Es cuando empezamos, por ejemplo, como a enumerar cuestiones que son básicamente similares o que hacen a lo mismo, pero que las ponemos una tras de la otra para que se entienda esta idea de que tiene mucho sustento lo que estamos diciendo, porque tenemos toda esta serie de ejemplos. Bien. Por último, tenemos la comparación y la analogía, que se utilizan para comparar una idea o objeto con otro, con el objetivo de establecer alguna similitud o diferencia entre ambos. ¿Hasta acá? ¿Estamos? Bien. Lo que vamos a hacer a continuación es, les voy a dar unos minutitos, son las 5:55. Les voy a dar unos 20 minutitos para que revisen nuevamente el texto que tenían que leer para hoy. Quienes ya lo leyeron, aprovechen y lo leen más en profundidad y pueden ir marcando cuestiones en el texto. Quienes no lo leyeron, aprovechen estos 20 minutos. Y lo que les voy a pedir es que identifiquemos cuestiones de la estructura. Por ejemplo, identifiquemos cómo introduce el tema, cuál es la idea central, cuáles son los argumentos que utiliza para sostener esa idea central. ¿Sí? Tratemos de pensar cómo está pensando quien está escribiendo el texto. ¿Sí? Y también tratemos de identificar en el texto estas estrategias argumentativas que estábamos recién revisando. O sea, si hay alguna pregunta retórica, si en algún momento hay alguna comparación, alguna analogía, si hay alguna ejemplificación, etc. ¿Cómo la ven? Ahora sí voy a leer los mensajes a ver si... Bien, gente pidiendo la asistencia. Estamos.